Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Y yo creo que ahora, después de tu trabajo de investigación, Rodolfo Brull es un poco menos olvidado. Trabajos como el tuyo y como el trabajo de Carlos Montiel hacen luz, echan luz sobre personas que fueron clave en la colonización de nuestra zona. Así que te agradecemos por la participación. Estamos muy felices de haber compartido este momento y ahora vamos a dar lugar al profesor Daniel Lario, quien va a exponer sobre un personaje entrañable de la ciudad, Aquilino Chan, de profesión artista. Adelante, Daniel. Sí, gracias. Buenos días. ¿Me pueden escuchar, verdad? Bueno, Aquilino Chana, de profesión artista. En realidad la profesión de Aquilino era muy importante porque era un fotógrafo. Los orígenes de la fotografía en San Francisco se remontan a fines del siglo XIX. Sin embargo, Aquilino Chana tenía una particularidad que era la de ser un fotógrafo artista. Las imágenes que ustedes están viendo ahí, se puede ver una imagen de él hacia la década del 40 y del 50, que es la típica imagen de él. Usaba esos lentes, fumaba, era muy común que cuando sacaba fotografía fumara. ¿Y qué particularidad tiene Chana con respecto a otros fotógrafos en la ciudad de San Francisco? Es que las fotografías en la ciudad de San Francisco de la década del 20 y del 30, y por lo menos hasta mediados de la década del 40 y una parte de la década del 50, fueron sacadas bajo su lente, bajo su mirada. Si ustedes pueden ver en esa diapositiva, tanto la parte de arriba como la parte de abajo son las hijas de él. Su hija Ofelia, él tuvo 3 hijas, Ercilia, Julia y Ofelia, 1911, 1913 y 1916. Una aclaración, esas fotografías que ustedes también han dado de su hija, hoy en el siglo XXI son muy comunes, este tipo de poses, este tipo de fotografías, una niña sentada con un peluche, una niña sentada apoyando su mentón sobre su mano. Pero tengan en cuenta que estas fotografías son de la década del 20. Estas fotografías no son típicas de aquella época, sino que podemos ver ya en la década del 20, en este caso en fotografías particulares, que son fotografías de su familia, cómo este artista puede captar una imagen a través de sus ojos, pero si bien una imagen vale más que 1000 palabras, en el caso particular de Chana, tenía la particularidad o tenía el plus de que esa imagen tenía una estética. ¿Quién fue Chana? ¿Cómo surgió Chana? ¿De dónde venía? Bueno, su nombre completo era Aquilino Chana. Él había nacido un 4 de febrero del año 1883 en Sala de los Barrios. Sala de los Barrios es un pueblito, aún hoy, es un pueblito muy pequeño que queda en el departamento de Lombillo, en la provincia de León, al norte de España. Ahí nació Aquilino Chana en el año 1883. Su papá se llamaba Ángel Chana y su mamá Balbina Pérez. Todos estos datos los pude obtener del Registro Civil de la Ciudad de San Francisco en el año 1994. Bueno, desde ahí la familia Chana emigró hacia estas tierras. Adolescente aún, los Chanas llegan a Uruguay, van a estar unos años en Montevideo y luego sus hermanas, él tenía 2 hermanas, van a conseguir trabajo en unas grandes tiendas en la ciudad de Buenos Aires. Desde la ciudad de Buenos Aires, aproximadamente hacia 1908 y entre 1910, Chana se traslada a lo que va a ser San Martín de las Escobas, en Santa Fe. Ahí va a trabajar como secretario en un escritorio, y en San Martín de las Escobas va a conocer a la que va a ser su esposa, que se llamaba Felicia Curetti, y se va a casar en el año 1910. Él va a llegar aquí a la ciudad de San Francisco. Perdón, Paula, es la imagen anterior, ya voy a hablar de esa. Él va a llegar a la ciudad de San Francisco en el año 1917, hace un año que la ciudad se había convertido en ciudad, y lo que ustedes están viendo ahí es la casa que él se hizo construir, que estaba en ese momento por lo que se llamaba calle Uruguay, hoy pasaje Champagnat, al lado del Colegio de Hermanos Maristas. En esa casa, en la parte superior,
va a haber una casa que él después la va a arrendar, la va a alquilar, y en la parte de abajo va a estar la casa de él, la casa de los Chana, y donde va a ir con su esposa, con Felicia Curetti y sus 3 hijas, Ercilia, Julia y Ofelia. Ahí va a ser donde va a establecer su galería de estudio de fotografía. Él va a llegar a San Francisco en 1917. Debemos aclarar que entre 1880 y 1917 en la ciudad de San Francisco el fotógrafo más importante, podríamos decir casi el único, si bien ha habido otros, era John Cleland. Ya para 1917 John Cleland estaba retirado de la fotografía, seguía a su hija, Margarita Cleland, y la llegada de San Francisco de Chana como fotógrafo va a ser un boom en la ciudad, recientemente declarada ciudad. Una aclaración también, y esto es muy importante, nunca pude averiguar dónde o cómo Chana aprendió el oficio de fotografía. Lo habrá aprendido en Buenos Aires, leyendo libros, lo habrá aprendido en San Martín de las Escopas, habrá tenido el contacto con otro fotógrafo y otro fotógrafo le habrá enseñado la técnica de la fotografía, no lo sé. Lo que sí sé, según registro de la municipalidad, es que en 1917 él se afinca en la ciudad de San Francisco, recientemente declarada ciudad, en lo que va a ser Boulevard 25 de Mayo al 1500, casi esquina Pueyrredón. En ese momento esa zona, toda esa manzana pertenecía a Alberioni, pero no sabemos cómo aprendió. Lo que sí sabemos es que sus fotografías, y esto puede dar cuenta el archivo gráfico de la ciudad de San Francisco, y cualquier persona que tenga fotografías de Chana, son únicas. Entre 1917 y la década del 20, del 30 y del 40, ahí están viendo algunas, son únicas por las características del material utilizado, por las características de las poses que él utilizaba, ¿sí? Evidentemente la más importante, no sé si lo pueden escuchar, la más importante son las fotografías, entre otras, son las fotografías de los novios, de las parejas. En la primera fotografía ustedes pueden ver una de las primeras fotografías que se ha sacado, muy típica la pose, el hombre sentado, poco caballero podríamos decir en la actualidad, pero el hombre tenía que estar sentado como símbolo de dominio, de sociedad patriarcal, de dominio machista, la mujer siempre rigurosamente parada, preferentemente tocando una mano sobre el hombro derecho o izquierdo. Julia Chana, quien tuvo la oportunidad, era la hija de Aquilino Chana, de hacer una entrevista, nos comentaba que esa fotografía de su papá, porque fue ayudante de su papá, esa fotografía de su papá les prestaba muchísima atención la pose que tenía que tener el hombre y la mujer, colocar el tul, la corona de azahares, la mirada, algo muy importante que no tenían que estar, la mujer no podía estar maquillada, se cuidaba muchísimo esto. Esta fotografía de los novios podía sacarse inmediatamente antes de la ceremonia religiosa o posterior a la ceremonia religiosa. Y en el caso de las personas que eran aledañas, o que vivían en los pueblos cercas, lo que se hacía era sacar la fotografía posterior a realizado el casamiento. Y por supuesto esta fotografía era muy importante. La fotografía del medio, ya tenemos en la década del 20, una fotografía más novedosa, interesante con respecto a la posición que tenía. Se sigue manteniendo todavía en la década del 20 que el hombre tiene que estar sentado y la mujer parada, en este caso la mujer detrás del hombre, a diferencia de la otra fotografía, esa situación que la mujer tiene que estar detrás del hombre, podríamos hacer evidentemente un estudio sociológico y psicológico y antropológico de esto. Y la última fotografía, que ya en la década del 30 y del 40, ya tenemos otra visión diferente a la década del 20 y del 30, acá ya los dos están parados. Fíjense cómo están los dos prácticamente a la misma altura. El hombre está al lado o casi detrás de la mujer. Tiene preponderancia la mujer, el tocado, el rampe. Evidentemente era muy cuidado por Aquilino Chana. Si ustedes tienen la oportunidad de ver fotos de Chana, van a ver no solamente las poses. Daniel. ¿Perdón? No, yo vos tenés el celular y la compu andando. Sí, pero ahora apago la compu. Eso, apagate uno porque te estaba escuchando mal. Bien, ahí apagué la compu. Gracias. Estaba diciendo entonces que en esa fotografía de la década del 30 y 40 puede verse cómo
hay una evolución, podríamos decir así, en la posesión de los novios. Hacia 1929 o 1930, Chana se va de viaje a Europa durante unos 2 o 3 años, y en su local, Paula, si puedes seguir la otra diapositiva, va a quedar una ayudante. Esa ayudante se llamaba Aguilar, Joaquín Aguilar. Joaquín Aguilar, ya que estábamos hablando recién de Bruhl, que es de los grandes personas que no son conocidos, por lo menos por el punto de vista de la historia. Bueno, Aguilar sería uno de esos fotógrafos desconocidos en la ciudad de San Francisco. Muy importante, Joaquín Aguilar, porque cuando Chana se va durante 3 años a Europa, en 1929, 1930 y 1931, el que queda a cargo, de hecho, hay una especie de compañía, de asociación entre Aguilar y Chana, pero cuando Chana decía va a Europa, el que queda acá a cargo de la fotografía va a ser Aguilar. Cuando Chana vuelve de Europa, hay una desaveniencia entre Aguilar y Chana. Chana va a continuar solo por pasaje Champañat, calle Uruguay, y Aguilar va a continuar, como se puede ver ahí, que pudo encontrar esos restos, estos restos bibliográficos, va a continuar por calle 25 de Chana. O sea que eso da testimonio de que Aguilar hubo un tiempo que trabajó junto con Chana, con Aquilino Chana, pero también hubo un tiempo que trabajó solo. Me interesa la fotografía que está al lado, de 1929. Esa fotografía en el reverso tiene fotografía Aguilar Chana, o sea que hubo una conveniencia entre Chana y Aguilar, una asociación. Muy interesante esta fotografía de la década del 20, porque puede verse este hombre adulto sentado en un sillón de la época. Muy interesante también analizarlo porque da cuenta de la importancia que tuvo para Chana justamente la fotografía, una fotografía que para él fue fundamental. Decía que la fotografía no solamente se tenía que ver la imagen, sino que si tiene la posibilidad de ver las fotografías de Chana, el envoltorio de la fotografía, el papel, hay algunas fotografías que están coloreadas, finamente coloreadas, una envoltura, un libro en donde era presentada la fotografía, y verdaderamente son pequeñas obras de arte. Bueno, él cuando vuelve aquí a San Francisco, hace 1931-32, que digo, ¿por qué se fue a Europa esos 3 años? Que aprovechó para construir su casa, que era que anteriormente había mostrado. Él va a estar trabajando hasta la década del 40 y del 50, en esa década del 50 se va a dedicar a la pintura. Eso es una fotografía de una de sus pinturas. Él de hecho expuso sus obras a partir de 1967 en San Francisco, 1968 en Córdoba, y muy importante, en 1961 el Photoclub de la ciudad de San Francisco, cuando organizó la primera, conocer el jurado más importante va a ser Aquilino Chana. Por eso es muy importante que detrás de esa máquina de foto, lo que importa es, evidentemente, el ojo de la persona que saca la fotografía. Él va a terminar falleciendo un 12 de noviembre del año 1973 y nos ha dejado un legado histórico en el testimonio de su fotografía que es sumamente importante, por la calidad, por la nitidez, por la precisión, por la estética, son sumamente importantes. La década del 20 fue sumamente importante la fotografía en San Francisco. Chana va a seguir a 30 y 40. Hay otros fotógrafos, pero él marca evidentemente una diferencia. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero haber sido claro. Muchas gracias a Daniel por esta investigación tan minuciosa a la que tú nos tenés acostumbrado. Y además, lo importante Bien, gracias Daniel. Ahora le toca el turno al trabajo del doctor Roberto Ferrero, que es de Córdoba, pero como no está presente, va a hacer la lectura Beatriz Casales. Porteña 1929, Pueblo Chico, Infierno Grande, el escándalo de la sede municipal. Bueno, voy a exponer entonces el trabajo de Roberto Ferrer, una síntesis. Él nos envió un trabajo que se llama Porteña 1929, Pueblo Chico, Infierno Grande, el escándalo de la sede municipal. Durante el transcurso del año 1929,
se suscitó en la localidad de Porteña, departamento San Justo, un enconado pleito acerca de la conveniencia o no de adquirir una sede para las autoridades municipales, a las cuales un grupo de vecinos y concejales acusaban de intentar un negociado con bienes públicos, incompatible con las funciones para las que habían sido elegidos. El interventor, doctor Cristóbal Pita, frustró el negociado en 1930. He aquí los acontecimientos. Porteña era un pequeño pueblo de campaña del departamento San Justo, que no llegaba a contar con 2.000 habitantes en su radio urbana. El intendente, el joven comerciante Juancito Bergero, miembro de la Unión Cívica Radical, acompañado por un consejo deliberante de alianza que integraban por mayoría los radicales Lorenzo Giacomino y Enrique Guntár, y los demócratas César Perusia y Celestino Joino, miembros del partido local Comité de Defensa Comunal, predominantemente demócrata, que accedió que 2 de sus militantes se alieran con los bergeristas. Por la minoría entraron Arnaldo Castelli, que también se decía radical, y Miguel Poracchio, reemplazado por Nicolás Ferraro, miembros efectivos de Defensa Comunal. Castelli era el menos popular. De 60 votos obtenidos por la minoría, en 35 se había tachado el nombre de Castelli. En 1928 se radicaron en Porteña el médico porteño Cristóbal Pita y también Miguel Ávila, sastre de Arroyito, miembro del Partido Socialista, quien luego fue elegido diputado provincial. Son personajes importantes en esta historia. En enero de 1929, el intendente Bergero llamó a licitación para adquirir un terreno y construir un edificio para la municipalidad. Nadie se presentó a la licitación, pero Agustín Gorch, hijo del fundador del pueblo y dueño de la estancia La Porteña, donó un terreno de 2.000 metros cuadrados, 5.000 pesos y 20.000 ladrillos. El honorable Consejo Deliberante aceptó todo y agradeció por nota. Sin embargo, tiempo después, Bergero obtuvo licencia de 45 días por matrimonio, ausentándose de Porteña rumbo a Buenos Aires. Entonces, el 10 de mayo de 1929, el Consejo Deliberante revocó la oferta de Gorch y aprobó por unanimidad adquirir un terreno que era de Silvano Medici, concejal suplente y cuñado de Castelli, evaluado en 11.000 pesos, y que tenía 1.200 metros cuadrados menos que el ofrecido por Gorch. Y estalló el escándalo. La Voz de San Justo publicó que el terreno era en realidad de Castelli y había sido adquirido poco antes en 8.500 pesos en un remate público. Tercero, suspendió la luna de miel y a su regreso vetó la ordenanza debido a la violación de disposiciones legales. Bueno, hubo toda una campaña a través de la Voz de San Justo, cuyo corresponsal, que era del Partido Demócrata, en contra de las autoridades, igual que del Centro Socialista, que realizó actos en la calle también en contra de las autoridades. El Consejo Deliberante quedó fracturado en 2 bloques, de 3 concejales cada uno, muy enfrentados entre sí. En septiembre, Bergero dejó de ser intendente. El Consejo decidió renovar sus autoridades. Asumió como presidente del cuerpo Arnaldo Castelli, quien luego pasó a ser intendente provisorio. El gobierno de la provincia, que era radical, envió a Porteña mediadores. Primeramente el senador radical Tristán Pascasa, que fracasó en su gestión. El 2 de noviembre de 1929, una junta de vecinos destacados intentó la elección de un nuevo intendente, Enrique Guntár, suizo de origen, pero largamente enraizado en la localidad. Pero Castelli se negó a entregar la municipalidad.
continuaba el conflicto. Entonces la provincia envió al doctor Ponce Santillán como mediador. El 14 de noviembre reunió a las partes enfrentadas, pero no en la casa de Castelli, donde funcionaba la intendencia y que querían vender para sede, sino en la comisaría. Sin embargo, atemorizaron a los presentes unas 20 personas, quienes presionaron a fin de elegir intendente a Lorenzo Giacomino, que se instaló en la vivienda que Castelli, su aliado político, quería venderle al municipio. Sufrió durante los 10 meses de su administración la hostilidad de gran parte de los vecinos, de los concejales, quienes se negaban a darle quórum y lo obligaban a gobernar por decreto. Patrocinado por el doctor Joaquín Martínez, hubo una presentación judicial ante el Tribunal Superior de Justicia por corrupción administrativa, para que éste anulara la sesión del Consejo Deliberante del 14 de noviembre de 1929 y validase la anterior del 2 de noviembre, en la que Buntar había sido electo. A todo esto tuvo lugar el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930. En esta instancia designaron interventor al doctor Cristóbal Pita, hombre recto, que conocía los pormenores del negociado. En suma, deshizo los negociados, desautorizó la compra, ordenó que desocupara la casa de Castelli Medici y revisaran las cuentas municipales. Dice el doctor Roberto Ferrero que una versión indica que Castelli le había entregado al intendente Giacomino un automóvil Nash, 0 kilómetros, como comisión para facilitar el negocio. Luego del fracaso de la operación, aquel pidió a Giacomino que le devolviera el Nash, pero este no lo hizo. Lo escondió y después de muchos años lo vendió. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Beatriz, presentás a Marta. Bueno, nuestra querida Marta Yay, que viene de la ciudad de Sastre, la provincia de Santa Fe, todos los años, ella siempre en jornada es la primera en llegar, nos presenta este año un trabajo entrañable para su ciudad, el mástil, el corazón de la ciudad de Sastre. Adelante, Marta. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Buenos días a todos. Un placer estar participando. Bueno, aquí vemos en la primera imagen el escudo de nuestra ciudad de Sastre, que un poco ejemplifica la importancia que tiene este monumento para los sastrenses. Es un símbolo central, como figura aquí en esta primera imagen, y bueno, como decía, ejemplifica un poco este lugar de preponderancia que nosotros le damos a este monumento. Si vamos adelante, podemos ir pasando, Paula. El mástil se construye entre el año 1935 y 1936, se avecinaban los festejos del cincuentenario de la población Sastre, y bueno, se constituye la comisión Pro Plaza, presidida por el señor Santiago Falco, que bueno, llama a algunos monumentos. Los constructores locales que colaboraron fueron los hermanos Nicolás y Juan Zuliassi, los encargados del encofrado de la obra fueron Gumercito Ferreño y el señor José Bordaglia. Todo ello bajo la dirección general del ingeniero Marcos Antoniazzi, del cual nuevamente después vamos a mencionar. En la imagen que sigue podemos ver fotos de la época. Si querés pasar, Paula. Aquí se ve el mástil en plena construcción, a la izquierda, bueno, digamos, se ven los obreros ya trabajando en la parte más alta, y bueno, y a la derecha hay una
una imagen de los inicios, de lo que son las gradas y el encofrado de la obra. Esta obra, bueno, sigamos, Paula, adelante. Como características, la altura total del mástil es de 27 metros. Tiene un basamento de 5 gradas que se podía apreciar también en la foto anterior, un cuerpo central de 8 metros y una aguja de casi 20 metros que remata en un gran foco luminoso que creo que se puede apreciar bastante bien en esta fotografía que veíamos aquí. Bueno, la plaza central y los mástiles creo que son una cosa común en todos los pueblos de nuestra zona. ¿Por qué este mástil tiene una característica particular y para nosotros es un motivo de orgullo? Porque para su época fue el primer mástil de cemento armado que se hizo en Latinoamérica. Y fue una genial obra de ingeniería, modelo de exactitud y perfección constructiva, como dice aquí, gracias a que, bueno, algunos planetas se alinearon y para esa época en Sastre residía el que ya nombré, el ingeniero Marcos Antoniazzi, que después, como digo, vamos a tener un apartado especial para él porque así lo merece. Para poner un poco en contexto el momento y la obra, en aquel momento, en 1936, como digo, año del cincuentenario de nuestra población, Sastre contaba aproximadamente con 4.000 habitantes y el costo total de la obra fue de unos 6.000 pesos, que realmente era una cifra muy importante, que inclusive la comuna había dicho que no estaba en condiciones de asumir, pero la misma comisión Proplaza, que nombré anteriormente, presidida por el señor Falco, decidió igualmente llevar adelante esta magnífica obra y, bueno, recaudar fondos de distintas cosas que se hicieron como para que se pudiera concluir la obra en época para que estuviese lista, digamos, para los festejos del cincuentenario. El foco luminoso que está en la punta de este mástil, dicen crónicas de la época, y por eso está encomillado aquí, dice, su luz era guía de viajeros y se divisaba hasta unos 25 kilómetros. Pensemos que para aquella época eran pocas las poblaciones, muy pequeñas, y realmente eran muy pocas las luminarias que había, entonces muchísima gente que se movilizaba de noche por los campos y demás, se guiaba por esta luz del mástil central de nuestra ciudad. Aquí también hay un apartado que habla del cálculo de oscilación, de unos 20 centímetros, o sea, el gran trabajo de ingeniería que realiza el señor Antoniazzi hace que a más de 85 años de su inauguración esté intacto y todavía en pie esta hermosa construcción, ya que él con su talento como ingeniero puede programar que esta obra, a pesar de, como digo, de ser de cemento armado, tuviese la posibilidad de una oscilación de 20 centímetros. Entonces, bueno, en todos estos años pudo sobrevivir a tormentas, vientos fuertes y otras cuestiones meteorológicas y propias de la naturaleza que le han sucedido. Como decía, una mención muy especial quisiera hacer del ingeniero Marcos Antoniazzi, a quien vemos aquí en esta foto. El ingeniero Antoniazzi nace en Rosario en 1911 y egresa muy joven como ingeniero civil de la Universidad Nacional de Rosario. Como decía, él, a pesar de haber sido tentado para hacer diversos cursos o para tener una beca en Europa, él decide quedarse en Rosario y entra a trabajar en lo que es obras públicas de la provincia de Santa Fe, que lo termina designando en nuestra población para la construcción de lo que sería el canal Sastre, que actualmente se encuentra en la parte sur de la ciudad, digamos en la salida hacia la ciudad de San Jorge, y él llega a Sastre para proyectar esa importante obra. Estando aquí, bueno, es citado por esta comisión para dirigir la importante obra del mástil. Por lo tanto, como digo, creo que se dieron 2 o 3
cuestiones muy, muy interesantes, porque los constructores locales que nombré antes, los hermanos Zuliani y demás, sí, era gente de pueblo que no tenía grandes estudios, pero era gente muy habilidosa, y bajo la dirección del ingeniero Antoniazzi, realmente realizaron una obra maravillosa. En cuanto al ingeniero, me parece importantísimo destacar algo que, bueno, yo obtuve digamos, por relato directo de una de sus hijas, que es la profesora Irma Antoniazzi, profesora de historia, que cuenta recordar en su infancia que su padre siempre les decía que observaran desde la ribera de Rosario lo cerca y cómo se podían ver las luces de Victoria desde Rosario. Fue, digamos, una gran obsesión o un gran proyecto que realmente no, o desgraciadamente no lo pudo ver en vida, pero fue, nosotros consideramos, el precursor del Mercosur. Por los años 40, más o menos, el ingeniero Antoniazzi ya vislumbró la gran importancia que hubiese tenido realizar un puente que comunicara la ciudad de Rosario con Victoria, así, digamos, para el transporte de mercaderías y personas que vinieran desde Brasil, pasando por toda la parte del litoral, atravesando nuestra provincia de Santa Fe y pudiendo llegar inclusive hasta Chile, o sea, lo que después, muchísimos años después, fue conocido como Mercosur. Él integró varias comisiones como asesor técnico, porque él había estudiado la manera y estaba convencido de que eso se podía realizar, y bueno, dictó conferencias en distintos lugares, fue asesor técnico, como digo, y se presentó ante todos los gobiernos municipales, provinciales y nacionales de la época, sin demasiado éxito, debemos decir. Pero bueno, lo consideramos un visionario, como digo, y el precursor del Mercosur. Lamentablemente la ciudad de Rosario creo que le debe todavía hoy un homenaje a este gran hombre que nosotros tuvimos la suerte de tener en Sastre en los años 30 y que fuera el que dirigió la obra de este importante mástil. Bueno, ya que estamos aquí un poco en el marco de, como decíamos, el mástil está enmarcado en lo que es nuestra plaza principal. Aquí abajo vemos una foto y bueno, la primera referencia que tenemos nosotros a la plaza central de la ciudad es del año 1894, cuando todavía las plazas no eran considerados paseos públicos, sino lugares donde inclusive llevaban a pastar a los animales, ¿no? Estaban alambradas, se sembraba alfalfa, inclusive en ella hay constancias de la Comisión de Fomento que luego se remataban esos lotes de alfalfa, y recién en 1909 la Comisión de Fomento ordena retirar el alambrado que la cercaba y comenzar algunos trabajos de ornamentación. Se compran algunos bancos, se empiezan a plantar los primeros árboles y a dar un poquito de importancia a esto, lo que sería un paseo público en el futuro. En el año 1910 cuando se le da el nombre actual, ¿no es cierto? En el centenario de la Revolución de Mayo se decide darle el nombre de Plaza Independencia. En esta foto, como digo, perdón, un segundito hacia atrás, se ve un antiguo mástil muy precario de madera, no sé si se alcanza a divisar, y allá atrás quisiera que ustedes fijaran un segundito su atención en la iglesia que se ve con sus dos columnas a los costados. Bueno, eso era Sastre para la época de más o menos el año 1920, la década del 20 aproximadamente. Sí, vamos adelante, gracias. Bueno, como decía, de a poco la plaza va tomando la idea de paseo público. Se construye un kiosco, se compran los primeros bancos, aparece este primer mástil precario de madera, y en 1925 se constituye la primer comisión pro plaza, que decide construir los primeros canteros, y en el año 1932 se realiza la primer gran obra en la plaza, que fue la construcción de 2 pérgolas,
que aparecen en la imagen que tenemos abajo. Esta imagen es de una revista local del año 1940, donde se ve ya el mástil recientemente inaugurado y estas dos hermosas pérgolas, y ya, bueno, tiene una arboleda importante, y bueno, ya se aprecia este lugar como lugar de paseo público y como el centro neurálgico del pueblo. Bueno, solamente algunas imágenes más que quería mostrarles. Justamente a la derecha, arriba, se ve la remodelación de nuestra iglesia. Por eso yo les mostraba antes la iglesia original. Entre 1949 y 1950 se realiza esta obra que ustedes ven, que es el cambio de campanario, digamos, se sacan los dos campanarios que estaban a los costados. Se dice que había peligro de derrumbe, que había algunos problemas de construcción, y se decide hacer un campanario central. Aquí se ve la obra justamente cuando se estaba haciendo el encofrado, y fueron muchos de aquellos los mismos que habían participado de la construcción del mástil, quienes participan de este nuevo desafío constructivo que vemos aquí en imagen. Bueno, más abajo se ve una imagen nocturna, ya más actual, y en las últimas fotos vemos a la izquierda una especie de tarjeta postal que se imprimió justamente en ocasión del cincuentenario, donde se ve el mástil. También se había impreso una medalla conmemorativa que en su anverso tenía la imagen del mástil. A la derecha es nuestra plaza prácticamente en la actualidad. Esta foto es del 2010, cuando se festeja el bicentenario. Bueno, se realizan algunos trabajos de pintura, y allá en el fondo vemos este mismo mástil tal cual estaba en esa época. Y para finalizar, me gustó esta foto que, como digo, da una perspectiva de lo imponente de esa obra, y se ve nuestra insignia patria y el foco luminoso que remata allá arriba en los 27 metros del hermoso mástil de nuestra Plaza Independencia. Muchísimas gracias por su atención, y muchas gracias a todos. Marta, casualmente, el mástil que tenemos nosotros en San Francisco, en la Plaza Cívica, es de la misma época, del desastre, de 1913 para nuestro cincuentenario. Gracias, Marta, como gracias siempre, a ustedes. un trabajo muy documentado. Bien, y ahora le toca el turno a nuestra asesora tecnológica, a Paula García Verita, que va a presentar su ponencia San Francisco, la excepción cooperativa. Bueno, buenos días a todos. Estar de este lado ahora me concentro en lo que les quiero compartir. En realidad mi trabajo es un trabajo que inicié en el marco de una maestría que estoy terminando en Ciencias Sociales en la Universidad de Quilmes, y cuando cursé la materia de Historia Económica Argentina, el desafío era, para mí por lo menos, escribir desde la historia local, que creo que es lo que debemos revalorizar, y estas jornadas son excepcionales para eso, ¿no? Siempre me pregunté o tuve la duda de por qué en la ciudad de San Francisco no había, o yo no recordaba, cooperativas exitosas, como por ejemplo cooperativas de servicios públicos, como hay en muchos pueblos, o empresas que hayan surgido de una cooperativa, tal es el caso de Manfrey, por ejemplo. Entonces, en este trabajo de investigación, lo que hice fue indagar en cuáles son las cuestiones que tenemos como sanfrancisqueños que nos identifican, que nos dan identidad, en este sentido económica, y que al mismo tiempo permiten configurar una ciudad, creo, de las más pujantes que tiene y que tuvo nuestro país a lo largo de por lo menos el siglo XX. Yo me centré en los primeros 50 años de la ciudad, es decir, desde su fundación hasta 1936. ¿Por qué hice este recorte? Porque en la historia económica de San Francisco nosotros claramente podríamos encontrar, por ejemplo,
nuevas categorías de análisis si tomamos al peronismo. Entonces, este recorte de los primeros 50 años de la ciudad, yo lo dividí en un primer segmento que va desde la fundación, el 9 de septiembre de 1886, hasta la declaración de ciudad en 1915, y después el segundo periodo va de 1915 hasta 1936. ¿Cuál es la hipótesis que trabajé? Bueno, yo quería saber, indagar, por qué había tenido escasa repercusión el concepto de cooperativa como propiedad solidaria de la tierra en la ciudad de San Francisco. Y una de las primeras categorías que pude analizar es la incidencia que tuvo en el segundo periodo de nuestra ciudad de la cultura inmigrante, y acá me viene como anillo al dedo lo que planteaba María Luisa, porque yo tuve mis dudas para escribirlo, si era piamontesa o piemontesa, ¿no? En este sentido, sociológicamente hablando, nosotros podríamos decir que trabajadores como los piemonteses hay muy pocos, porque esa cultura del trabajo arropada a la luz de poder sentir y hacer la América para que, digamos, su gran sacrificio haya tenido o haya valido la pena, creo que es fundamental. Y por otro lado, hay una cuestión asociada a lo que planteaba un poco Carlos en su ponencia anterior, respecto del rol del latifundio y del rol que tuvo Iturraspe como comprador y su posición altamente privilegiada para comprar tierras alrededor de los ferrocarriles. Voy a ser breve, mi trabajo es bastante extenso, pero voy a ser breve respecto de dos cuestiones. Una, en historia económica se trabaja muchísimo la categoría de región, y en este sentido, la región que conforma la ciudad de San Francisco está condicionada por el accionar que tuvo la provincia de Córdoba y también la provincia de Santa Fe. Entonces acá no hay una región entendida como un concepto estático, sino al contrario, la región es entendida como un concepto móvil que tiene que ver con diferencias en cuanto a los límites que ponen las provincias, que son diferentes de los que tienen las sociedades, ¿no?, establecidas en esas provincias. Esta cuestión de la región para mí es fundamental, incluso hasta el día de hoy, porque nosotros hoy podríamos analizar a San Francisco digamos, conjunto con frontera, y obtenemos el concepto de microrregión como categoría que es esencial para entendernos, ¿no?, desde nuestra identidad. Y por otro lado, la idea de los piemonteses en el sentido de hacían una división, que obviamente es implícita, y yo lo utilicé como categoría analítica, entre aquello que cultural y aquello económico. Lo cultural, ellos entendieron que la solidaridad y el resguardo de sus raíces era fundamental, por eso surgieron asociaciones de socorros mutuos, asociaciones que tenían que ver con la acción colectiva y solidaria para seguir manteniendo ese sentido de pertenencia. Y por otro lado, la idea de poder mostrar que se tenía una tierra y que realmente la idea de poder venir a hacer la América era tal, ¿no? Entonces, sobre todo, entre la década del 20 y la década del 30, Freire, por ejemplo, tiene más de 9 cooperativas, que son cooperativas dedicadas a la cremería, a la leche como producto de bien, digamos, como un producto para intercambiar en el mercado, mientras que San Francisco tuvo una incipiente idea de poder armar una cooperativa de frutas y verduras en la década del 30, e incluso Cecil Newton, que fue director de la Escuela Normal, que era un inglés, que creo que es un personaje cada vez, por lo menos para mí, cada vez más enigmático por todo lo que hizo por la ciudad, planteó la idea de incluso hacer una cooperativa escolar para la década del 30. Todo esto está registrado en el diario de La Voz de San Justo,
Y yo les quiero, para cerrar, dejar esta idea de tener, por un lado, la relación que estableció el piamontés con la tierra como recurso económico, pero también como un recurso que le dio prestigio social, ¿no? Recordemos, por ejemplo, la historia de una de las familias más, yo creo que es condicionante para la ciudad, que es la familia Tampieri, lo que logró ser gracias al producto de su trabajo, y también en esta conclusión, cómo esos actores que tienen que ver con la solidaridad, con las asociaciones, con las cooperativas, tuvieron un rol que en el caso de la ciudad de San Francisco no llegó a ser definitorio a nivel económico, pero sí a nivel social. De hecho, que todavía hoy la sociedad italiana es un actor primordial en la ciudad, ¿no? Yo creo que el tipo de acumulación planteada a nivel de historia económica en la ciudad de San Francisco impide el modelo cooperativo, porque el modelo cooperativo está basado en la solidaridad de la propiedad, hecho que en la ciudad no se da, y por otro lado, el impecable y debe ser motivo de orgullo, trabajo del sector piamontés en la ciudad fue de tal magnitud que a nivel económico le impedía una asociación como lo que demandaría una cooperativa. Como les dije, este es un trabajo que por supuesto que se puede profundizar y se puede continuar, pero a mí me dio muchas satisfacciones poder hacerlo, y tuve muy buenas comentarios al respecto, así que bueno, quedo a la expectativa para el final hacer algún comentario extra. Gracias, Paula. Una exploración minuciosa del tema, me consta, y es muy alentador que se haya explorado este aspecto de la vida sanfrancisqueña. Muchas gracias.